día concurrido y nos gusta que el programa sea así, con visitas, con gente que suma, porque nos abre la cabeza y nos ayuda también a pensar. Y el momento Mariano Paulón de la semana, Mariano, ¿cómo andamos? Es un poco pretencioso el momento Mariano Paulón, pero no, sí, no ando gusta bien, ponerlo. ando Mirá, bien, todavía no te hicimos como hacen las colegas que vienen después de nosotros, sí, que le van cantando a la colega rock hablando de deporte. Todavía no te hicimos la canción. Ah, el jingle. De la vuelta, el el jingle. Es más, el tuyo nos saldría fácil, porque tenemos una canción de los Red Hot para poderlo enganchar y todo. Claro. Pero, no, dijimos con Gerard, es mucho. Es demasiado. Es sí, mucho. Sí. Tranca. Con Estefanía Roca y demás, que lo escuchan cuando terminamos nosotros. Pero sería más. Ya sería mucho para hacerlo. Sí, es demasiado. Es demasiado. No, venía justo cuando venía para acá, venía pensando un poco en la cantidad de operativos de tránsito que hay en la ciudad. Y lo vengo pensando porque me ha pasado en las últimas 2 o 3 semanas que escuché varias personas amigas y allegadas que los pararon, que les llevaron los vehículos, que cargan con una intransigencia terrible, y después, bueno, en el imaginario funciona esto de que el objetivo es recaudar. Claro, el imaginario popular de todo eso es, salieron a hacer caja. Exacto. Y un poco cuando ese imaginario se instala, más allá de si es verdad o es mentira, demuestra que hay una falta de legitimidad frente a la población respecto de una política pública. Totalmente. Y me parece que sería interesante que el municipio vuelva a pensar cómo es esto de mejorar el tránsito. O sea, si se trata realmente de mejorar el tránsito, si se trata de hacer caja, hay otras formas también de hacer caja, y si se trata de que el Ejecutivo se legitime de alguna forma frente a la población, y cuando digo legitime de alguna forma, en este caso puntual, sería que la población termine creyendo que los controles se producen sobre todo para evitar la accidentología. Que se producen para evitar que la gente se muera en accidentes de tránsito, para evitar los accidentes graves y las mutilaciones y todas las consecuencias terribles, tanto para la persona que le sucede como para el sistema de salud también, que se va sobrecargando de cosas que serían evitables en otro contexto. Me parece que le están errando el vizcachazo. Me parece que no están pensando en la población, no están teniendo una política clara respecto de qué es lo que se quiere. Sí. La información al respecto es mala y la actitud de la gente respecto de los controles es de organizarse para evitarlos, es sacar el pie del acelerador donde saben que hay cámaras. Claro. Pero el resto del tránsito sigue siendo igual de caótico. El que tiene el grupito de WhatsApp que le dice dónde están haciendo los controles. Exacto. Por acá sí, por acá no, movete claro. por esto, por la otra. A ver, yo creo que me parece que hay uno que funcionó en ese sentido, que ha sido el de Acolemia, ha funcionado. Sí. Uno ha tenido las bajas, que en parte ha sido porque, a ver, el objetivo principal era que tomaras conciencia. Bueno, sí. te tomaste la conciencia. Después vemos si es por una cuestión de responsabilidad o es porque uno es hijo de rigor del bolsillo, sí. Y porque sabe que viene un montón, te sacan el auto, el registro, sí. Y demás, y te entró por ahí la bala. Pero al objetivo se llegó. Después al objetivo se llegó. ¿Cómo se comunica? Igual, me parece que de lo que se desprende también de estas cosas es que siempre, tangencialmente, ese tipo de política pública ocurren otras cosas. Claro. Por ejemplo, controlamos el tema del alcohol. Alcohol cero es discutible, pero bueno, está bien, pongámosle que está bien. ¿Controlamos el tema de la medicación? No. ¿Controlamos el tema del Alplac? No. Del clonazepam, de toda esta medicación que te altera las facultades y peor inclusive que el alcohol en pequeñas dosis. Entonces digo, hay un dejo de hipocresía como que el alcohol es peor que otras sustancias. Bueno, claro. No. Si vamos a prohibir, prohibamos todas las sustancias que te alteran el sistema nervioso y que pueden producir un accidente
Sí. Con todas las consecuencias que eso conlleva. Claro. Me parece que no se están abordando algunas cosas, incluso tengo la tendencia a pensar en los lobbies de las empresas. Me sucede eso, ¿viste? De que empiezo a... ¿Quién manejaría si estaría prohibido los fármacos al volante? Digo, el que toma pastilla para dormir, el que toma tranquilizantes, el que... Y más en estos tiempos en que la gente está más medicada que de costumbre. Sí, en donde hoy me parece que se va recurriendo a muchos medicamentos para tratar de encontrar cierto equilibrio que producto de la situación jodida que te toca atravesar, las tensiones, esto de la agenda de vamos todo corriendo sin saber para dónde vamos, en esa carrera de reloj y demás, los sueños alterados, porque hoy vamos a ser sinceros, las 8 horas no la duerme absolutamente nadie. Está en promedio entre 6 y 5, por no decirte más 5 que 6. Sí, y además, o sea, a ver... con el estrés de tengo que llegar al otro laburo. Y tengo que llegar a fin de mes. Y tengo que llegar al fin de mes. Y hay que pagar, y me tengo un tendal de deuda que cerrar. La violencia con la cual se contesta en la calle de, cheo, porque me ocupaste el estacionamiento, me pasaste o me pisaste la senda peatonal para poder cruzar. Un ámbito muy complicado y que no se ha hecho una educación sobre todo eso. Yo creo que una educación... Y hay otra cosa más, antes de entrar, digamos, en la cuestión de la educación vial. Creo que enmarcado así como está enmarcado el tema del control vehicular, tiene más que ver con una cuestión de control social, de que la gente no se mueva de su barrio, como establecer anillos que vayan alejando a la pobreza del centro de la ciudad. Y eso se nota mucho en los barrios pobres. Los controles, la mayor parte de los controles no están en el centro. La mayor parte de los controles están en el tercer cinturón, están en Arijón, en Provincias Unidas, que no lleguen. ¿Y qué hago? Le saco la moto. Le saco la moto porque X motivo. O sea, está bien que tenga que usar casco, no hay ningún problema. Está bien que tenga que tener los papeles al día. Ahora, partimos de la base de que el que anda en una moto es un potencial delincuente. Es una concepción errónea. Vos no podés partir de un prejuicio para diseñar una forma de actuar del Estado en la ciudadanía. Partimos de una estigmatización. El que anda en moto es motochorro. Después, el que no, que lo demuestre. Es una concepción también bastante ayornada a estos tiempos. Estos tiempos. Hay una bajada de línea del Ejecutivo Provincial, del Ejecutivo Nacional, del Ejecutivo Municipal, de frenar a los jóvenes, a los laburantes. Porque además a los que más están jodiendo con esto es a los laburantes. Bueno, la pedida de documento a la persona que va caminando por la calle. Fíjate a las personas que se le pide el documento por la calle. No digo que esté mal, que esté bien la medida, no entro en ese punto. Pero fíjate a las personas que se le pide el documento y a las personas que no se le pide el documento. Exacto. Eso te deja en evidencia hacia dónde apunta el control. Sí, el control es clasista. Es un control que tiende a disciplinar a las clases populares. Y en los barrios te das cuenta. Cuando viene la motorizada, los pibes del barrio se desparraman porque saben que los van a parar, saben que los van a tener ahí, que los van a joder, saben que se comen la verdugueada. Y yo no sé hasta dónde va a seguir esto así, pero yo tengo miedo de que en algún momento se empiece a desbordar y la gente se empiece a cansar de este tipo de... Porque en algunos casos hay abusos también. Hay abuso de autoridad, hay... una estigmatización del pibe al que paran, que no lo están agarrando en ninguna situación rara, o a lo mejor lo agarran cirugiando, y lo hacen poner las manos sobre el tacho de basura, le hacen separar las piernas, le hacen toda la pantomima, que a vos te ponen en un lugar de delincuente frente a los ojos de los vecinos. Entonces, por eso digo que hay control social con esto. Por eso digo que lo que más me preocupa es el control social. Ahora, si querés, podemos pasar a la cuestión de la educación vial. La educación vial tiene que ser
y tiene que existir desde primer grado, desde el Totalmente. jardín de infantes. Lo hablamos el otro día, que va hace un par de columnas con vos. Exacto, y tiene que ver con la percepción del otro. Claro. Tenemos que trabajar en la percepción del otro, porque vos no podés manejar, si no entendés, que el sistema vial es un sistema, que hay un montón de otros actores y que uno depende de los demás actores para que no haya accidentes. Uh-huh. Depende de los demás, porque no depende solamente de vos. No. Y depende de que vos hagas tu parte, señalizar las maniobras que vas a hacer, avisar si no te funciona el guiño, levantá la mano por la ventanilla del auto, pero avisá lo que vas a hacer, respetar la mano, claro, respetar las señales de tránsito. No es tan complicado, pero lo tenemos que aprender de chicos. Claro. Y acá tenemos una contradicción, con la cultura dominante. ¿Qué dice la cultura dominante? Que tenés que ganar. Uh-huh. Que tenés que ser un triunfador y que tenés que ganar. Entonces llega a la esquina, no importa si el otro viene de la derecha, vos metés la trompa. Claro. O si vos venís, no importa que el que está parado tiene que esperar para cruzar, vos agarré y cruzá. Claro. O el que viene por la izquierda, que es el carril rápido, a 2 por hora, y le importa muy poco si lo pasan por la derecha, le importa muy poco si frena todo el tránsito. El tránsito es un sistema, claro, y hay que pensarlo como un sistema. Bueno, pero vos hablaste algo también de la concepción del otro. Sí. Nos empezamos a olvidar de la concepción del otro, en donde estamos en un mundo donde me importo yo, y donde me salvo yo, y donde crezco yo, y donde llego por mí. El otro es instrumental en este mundo. Claro. El otro puede tener importancia si para vos tiene un beneficio. Ahí está. Y ese beneficio tiene que ser económico, porque el único beneficio que admite este sistema es el beneficio económico. Uh-huh. Si es un beneficio afectivo, ya podemos ponerlo en duda. Sí. Ya podemos sospechar de que no es un tan beneficio. Uh-huh. Entonces, si no tenemos la capacidad de reconocer en el otro una persona con sus particularidades, diferente a uno, sí, que tiene los mismos derechos que vos, y con el cual no tenés que competir, te tenés que complementar, esa es la tenés palabra, que colaborar, tenés que solidarizar. Pero perdimos la palabra de complementar. No, totalmente. Hoy es todo una competencia. Claro. Si no nos sacamos el germen de la competencia de encima, y con esto digo hasta sacarnos de encima el concepto de ser competitivos. Claro. No tenemos que ser competitivos. Incluso, muchas veces en las empresas te inculcan la necesidad de ser competitivos. Y que vos empezás viendo al otro, que el otro que labura a la par tuya pasa lo mismo que vos, pasa a ser un enemigo porque a lo mejor le dan 1 hora o 2 horas de laburo más que la que te dan a vos. Sí. Entonces, si el otro crece, yo no voy a tener esas 2 horas para laburar, claro, yo voy a cobrar menos y va a cobrar más que yo. Exacto. Pero además, te empiezan a generar esa concepción. Hasta en eso. De ver al otro como un peligro, que uno de los gérmenes que nos dejó la pandemia. Sí, pero además... O que acentuó la pandemia. Nos ponemos a pelear por las horas extras. Yo quiero volver a mi casa, no quiero hacer horas extras. Ahora, quiero tener un sueldo digno de 8 horas, claro, que me permita llegar a fin de mes. ¿De dónde viene esta dádiva, parece una dádiva, de la hora extra? Viene de la licuación de los salarios. Obviamente. Viene de que el salario no te alcanza para llegar a fin de mes. No. Si el salario no te alcanza para llegar a fin de mes, que necesitas meter horas extra. Ahora, también en esto lo que hay que discutir es que te alcance el salario para llegar a fin de mes, porque hay gente, claro, que puede alimentarse, puede vestirse, puede llevar a los pibes al colegio, puede tener un auto, y quiere seguir metiendo horas extra y más horas extra y más horas extra. Incluso, como pasaba, y mi viejo lo contaba siempre respecto de Asindar en Villa Constitución, uh-huh, de que le tenían que decir a los trabajadores que dejen de hacer horas extra para que puedan entrar los hijos, para que se generen nuevos empleos, claro, y puedan ingresar a la producción los hijos. Y los tipos no dejaban de hacer horas extra. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos juega ahí? ¿Qué nos juega? Claro. Porque también los tipos después se jubilaban, después de pasar 30 años en la acería, y vivían 6 meses, 1 año. Sí. Porque estaban hechos pelota, porque el ritmo de producción de la industria es muy fuerte. Pasa en la General Motors también. Sí, sin duda, sí. Pasa que se jubilan muchos hechos pelota. Sí. Entonces,
Yo creo que hay que pensar en estas cuestiones del control social, hay que pensarlas. ¿Con qué cosas nos están controlando hoy? Nos están controlando con lo económico. Sin dudas. Nos están controlando con los medios de comunicación y un bombardeo permanente de la meritocracia y esta cosa, de la productividad y la competencia. Y también nos están controlando el movimiento en las calles. Sí. Cada vez, y esto de la guita nos controlan también en el consumo, porque hoy por hoy las empresas tienen acceso a todos tus datos de tu tarjeta de crédito y saben qué es lo que consumís, cuándo lo consumís, inclusive se puede trazar una proyección. Claro. O sea, que los tipos van a laburar sobre tus deseos y sobre tus necesidades siempre. Siempre. Pero está monitoreado. El otro día lo charlaba con un compañero ahí en la vinería cuando estábamos trabajando, dice, porque me saltó que hacen... de un fiambre, un jamón crudo en Salta, criado de bellota, que estábamos hablando acá, y el otro día en mi casa entro en la lupita en el Instagram y me salta el video. Entonces decíamos, no te escuchan por el celular, ¿eh? No, claro. No, pero inclusive decís, quiero comprar un Chevrolet Astra. Ahí está, y te empieza a aparecer toda oferta del Chevrolet Astra. Y mañana tengo ofertas del un Astra 2015, un Astra 2016, dale. Total y verdaderamente. Pues es que vamos a dejar para la próxima, porque te lo voy a pasar también. Esto que hablaba Fito en una nota que le hicieron, sobre cómo no han domesticado. Sí. Y le apuntaba al celu. Sí. Como uno de los controles, una muy buena nota. Y yo creo, el celu nos acompaña a todos lados. El celu reemplazó un montón de cosas. Uno no toma conciencia, pero reemplazó el teléfono, la computadora, la linterna, el despertador, la televisión, la radio. Claro. Reemplazó el cronómetro para que sale a correr. No salís con el reloj para correr porque tenés el tiempo en el celular. Totalmente. Y te pasa todo el informe de la pulsación, todo. Todo. El GPS, el mapa. Reemplaza el mapa, claro. Reemplaza la brújula, si querés. Reemplaza, incluso, yo creo que el hecho de tenerlo permanentemente y estas cuestiones algorítmicas a través de las cuales te van induciendo de algún modo al consumo, también modelizan las subjetividades. Claro. También te predisponen a determinadas cosas. Y no, yo creo justamente en algún punto que esa inducción que uno por ahí la subestima o que parece conspiranoia, ¿viste? Conspiración y paranoia, en algún punto termina produciendo efecto. Para mí Milei es en algún punto efecto de determinados recortes de los discursos de él en los medios digitales. Hubo una planificación estratégica y me parece que mucha gente creyó que el tipo iba a venir a patear el tablero, cuando en realidad lo que vino a hacer fue a pegar el tablero en la mesa y decir, las piezas son esas y se mueven así. El caballo se mueve en L. Exacto, y el rico va a seguir siendo rico y vos sos un peón. Y el peón se decía peón. Me quedaba con esto que lo decía Cristina Fernández, que lo hablaba también cuando abríamos el programa con María de los Ángeles Agnún, esto de, vino con la motosierra, con el discurso que a lo mejor vos querías escuchar porque había cosas que no funcionaban, pero lo que sucede es que la motosierra no apuntó sobre esa cosa, pero se llevó puesta también a todo lo que es tu economía, tu vida social, tu casa, y cayó principalmente ahí. Por eso hoy no se muestra esa motosierra, pero a su vez también hay una cosa de lo que pasa que tengo que adoctrinar. ¿Cuáles eran los dos conceptos que usaba él sobre los cuales parecía que iba a caer la motosierra? La casta política, que era que iba a pagar todo. Y el kirchnerismo. No sé, la casta política. Lo que pasa la casta política sigue estando muy cómoda, ¿eh? Sí, no, y a ver, la casta nunca fue la casta política. Tampoco. En realidad... es un puñado que lucra con la política. Exacto, es alguna gente que lucra con la política que responde a la casta real, que la casta real son los ricos de la Argentina, y hay que decirlo con este nombre, y son el sistema financiero internacional que también opera en todos estos países, con los bonos de deuda y con todas estas cosas, digamos, con las cuales se enriquecen mientras nosotros nos empobrecemos. Y después
después la otra que charlaba con María de los Ángeles Agnún, y volvemos al mismo tema que hablábamos con vos, esto de, che, hay que adoctrinar, porque a ver, si levanta la voz una Lali Espósito, si levanta la una María Becerra, o ahora levanta la voz un Darín, que es el menos kirchnerista de los tres que te puedo haber nombrado, che, hay que adoctrinarlo rápido, porque, che, no vaya a ser que empiece a levantar la voz uno más bajo, siguiendo el ejemplo de uno más fuerte. Entonces, che, si lo adoctrino el más fuerte, a vos que es un biocoso, te acomodó rápido. Es que justamente yo creo que los medios digitales lo que van ajustando es el tiempo real. Sí. Van ajustando en tiempo real estas cosas que son disonancias, y cuando no las pueden confrontar, o mejor dicho, cuando no las pueden monetizar, las confrontan con la banda de trolls que tienen y salen a pegarle con un discurso re violento y agresivo que no tiene nada que ver con la democracia, que me parece que es donde Darín le marca la cancha y dice, che, bueno, la gente que está ahí arriba, paren un cacho. Es más, lo plantean una nota que le da a la gente de Intruso ayer, digamos. Yo le pude haber dado con la cifra, pero es algo simbólico. Acá lo que realmente está pasando es que comer en Argentina es caro. Claro. Punto. Claro. O sea, la Argentina es cara para los argentinos. Ese es el debate de Loarín. Después, si la empanada vale 48, 24, 15 o 6, es caro comer para una persona de clase media. Para un laburante al cual le licuaron el salario, comer en los términos que planteó es imposible. Hoy por hoy el laburante que cobra menos de un palo come fideo y arroz la mayor parte. Y hablaba el otro día y escuchaba a una colega y me quedó pendiente, a lo mejor de armar una nota con una nutricionista también, de que vamos a un tema de desnutrición por un lado, pero por el otro lado vamos a un tema de malnutrición, de la panza hinchada, porque le está metiendo harina, porque tenés que saciar. Y vamos después con enfermedades que te van a costar como Estado mucho más guita poder solucionar. La diabetes es carísima para tratarla. Por citarte una. Colesterol, arteria tapada y demás. Te cuesta muchísimo como Estado tratar esa malnutrición. Sí, eso por un lado. Yo creo también ahí la pérdida de altura, que vamos camino a eso. Más allá del desarrollo, más allá de la cuestión, digamos, de lo que le va a costar al Estado, no hay mucha diferencia entre alimentar a una persona, digo en cuanto a costo para el Estado, entre alimentar a una persona mal y alimentarla bien. No hay tanto. Es más, hoy por hoy, muchas de las empresas de alimentos tienen el alimento clase C, el alimento berreta, que es peor que el balanceado de los animales, ¿viste? Entonces, si no empezamos a revertir algunas cosas, una marca C, digamos, de las empresas, no tenga dudas. Exacto. Si no empezamos a revertir un poco eso, y cuando digo a revertir, digo a charlar de estas cosas en la calle, a volver a charlar de estas cosas en la calle, a volver a plantear, y digo, no para generar conciencia, sino también para entender que es desde el afecto que vamos a revertir esto, es desde la visión afectiva hacia el otro, es desde la visión de mirar los barrios más pobres y decir, che, loco, acá los pibes tienen que comer mejor. No hay tanto secreto. No hay mucha buena no. Y es la que marcaba, me parece, Cristina Fernández, en esto que vos señalabas de, hay que volver al militante de la realidad y hay que dejar de ser el militante de la campaña electoral. Claro. Hay que volver a ganar los barrios. Hay que volver, pero no a ganar los barrios, los votos. Para que me voten más en las elecciones, ¿no? Hay que volver a preguntarle a la gente cuáles son sus necesidades hoy. Claro. Y charlarlo con ellos y ver realmente cuáles son necesidades reales y cuáles son necesidades impuestas por este sistema. Totalmente. Porque a veces también terminamos charlando con la gente y dándonos cuenta de que las necesidades que ellos creen que son, a veces impiden que se satisfagan las necesidades reales, que es comer, que es cosas tan básicas como eso, decir, te gastaste la guita del sueldo en una moto cuando no tenés que comer en la mesa. Sí. Bueno, era la famosa y ahí lo cito al doctor Carlos Salvador Vilardo cuando le decía a los jugadores, che, no te compres el auto, comprate la casa. Primero la casa. Sí, Bianchi también hacía lo mismo. Primero comprate la casa, sobre todo porque todavía en esa época había muchos pibes que venían de la villa, venían de los barrios más pobres. Y bueno, es lo que tenemos. Totalmente. Amigo, placer como siempre. El jueves nos vemos. Dale, ahí nos estamos reencontrando. Nosotros le vamos también poniendo punto final para que nos despida
allí el amigo Alberto Delgado. Gente, buena jornada.